Primero que nada vamos a orar y espero que nos deje la lluvia poder ver estas cosas sin ninguna distracción, pero Dios sabe de esto. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que me brinda de estar aquí. Señor, el honor que es de estar frente a su pueblo y enseñar estas cosas, Señor, que en verdad pues no soy digno de estar parado enfrente de ellos, pero rogando, Señor, de su gracia, de su misericordia, y que use mi mente, mi corazón, ordene mis pensamientos, y que pueda ser de gran bendición estas palabras que salen de mi boca, que sean palabras suyas y no ideas mías, Señor, que de nada sirven. Ruego, Señor, que nos ayude, y Señor, que pueda transmitir ese gozo que me dio a mí al poder estar preparando esta enseñanza. Señor, rogando que de la misma manera mis hermanos se gocen admirando la humillación de usted. Padre, le rogamos todo esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, empezamos con la pregunta. La pregunta es, ¿en qué consiste la humillación de Cristo? La respuesta a la pregunta es, la humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Los versículos de memoria son 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Isaías 53:10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bueno, antes de empezar, nomás como haciendo un comercial a los que están mirando estas transmisiones, ahí en el canal de la iglesia, en el canal de YouTube, si ustedes entran, no sé si hay una lista de reproducción, pero hace unos meses hubo una conferencia que todavía aquí están a mis lados, las lonas, que se llama, la conferencia fue con un mismo sentir, y el hermano que dio la conferencia habló acerca de eso, y en verdad fue de gran bendición. Y nomás ahí les recomiendo buscar, más o menos creo que fue en la fecha de junio, en el mes de junio, que estarán o tendrán la fecha estos videos. Entonces les recomiendo a ustedes que miren, y en verdad fueron 3 días, 3 predicaciones, y el hermano habló más a fondo, a más detalle acerca de este tema. Entonces, ya después del comercial, ahora sí, empezamos. Creo que Dwight Lyman Moody, o D.L. Moody, como a veces en los libros viene escrito, dijo que una vez tenía 2 árboles de pera en su propiedad. Uno tenía una bonita forma, pero nunca produjo fruto. El otro, aunque no estaba tan bonita su forma, daba tanto fruto que sus ramas llegaban a tocar el suelo. Lo que quería decir Moody es que no importa lo atractivo que seamos, sino lo humilde que seamos. Si solo nos pudiéramos bajar a tal nivel, Dios nos usaría a cada uno de nosotros para su gloria. Y hablando de humillarnos, ningún otro se humilló tanto como Cristo, porque Él tomó forma de hombre,
Dejó a un lado los privilegios que poseía desde la eternidad pasada y nos dejó un modelo de humildad que debemos de esforzarnos en alcanzar. Ahora, hablando o viendo un poquito de lo que el significado de la palabra humillación, humillar, quiere decir, bueno, hay algunos significados. Uno de ellos es inclinar o doblar una parte del cuerpo con la cabeza o la rodilla, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión, en señal de que me someto a alguien. Dice ya acatamiento o de rendirle ese homenaje, ese honor de respeto, aceptando la autoridad de aquella persona. Ese es un significado. Otro significado de la palabra humillar, dice, es abatir el orgullo y altivez de alguien. Es derribar, derrocar, echar por tierra ese orgullo, ese sentimiento de satisfacción de quién soy, ese amor propio, esa arrogancia, ese exceso de estimación propia. Es derribar todo eso, derribar esa soberbia que hay en mí. Y otro significado es herir el amor propio o la dignidad de alguien, o que es merecedor de algo. Ahora, analizando un poquito lo que es el versículo de memoria de 2 de Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Empieza el versículo diciendo, porque ya conocéis la gracia. Me pregunto, ¿la conocéis? ¿Conocéis esa gracia, esa buena voluntad no merecida de nuestro Señor Jesucristo? ¿En verdad la conocéis? Continuamos, dice, que por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico. Para rematar, además de que no merecemos nada, la razón o lo que movió todo fue el amor de Cristo por unos pobres pecadores. Y cuando digo pobres pecadores, no lo digo en un sentido condescendiente o como, ay, pobrecito. No, sino porque en verdad no teníamos nada. Siendo rico se hizo pobre, dice el verso. Siendo rico. Pero para poder tener una mejor comprensión de lo que estas palabras dice, porque dice, siendo rico, a veces es eso, yo soy rico si tengo dinero en mi cartera y otro no, ¿verdad? A veces es muy subjetivo eso, qué tan rico. Pero dice, siendo rico se hizo pobre. Es necesario recordar lo rico que era. Basta con recordar que Él era Dios. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, de aquí vamos a empezar. Hasta no sé si recuerdan a los que vinieron a las conferencias que hasta el hermano puso en el proyector una imagen, un gráfico de cómo va descendiendo la humillación de Cristo cada vez más y más abajo. Y cada escalón se va humillando más y más. Y vamos a ver un poquito, como dije, y hago otra vez ese comercial. Vean esos videos, el hermano habló más a fondo, fueron 3 predicaciones. Aquí, no sé, espero que menos de 1 hora esté aquí, pero no voy a alcanzar a ver tanto como el hermano vio, pero vamos a ver. Entonces, aquí empieza su descenso, porque dice, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dejó todo, hizo a un lado su gloria y poder.
Pero vamos a ver otros pasajes. Dice, Primera de Crónicas 29:11. Dice, aquí es David. Y veamos cómo habla David. David, el rey David de Dios. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Continuamos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso, tú eres muy elevado, muy alto sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Veamos cómo David habla de Dios, no un Dios que diré que en estos tiempos que vivimos, en muy pocos de nosotros está un Dios como lo describe David. Dice, la magnificencia, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, tuyo es el poder, de ti viene todo, tú dominas sobre todo. En Isaías 66 dice, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde vamos a hacer un lugar donde contener a Dios? Si Dios está, sobrepasa este mundo. En Jeremías 10 dice, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación, su enojo, su ira. De estar en lo alto, descendió para que nosotros que no valemos nada, ascendiéramos a lo alto con Él, a un lugar que no merecemos. Hermanos, ¿quién andando por la calle, quién se agacha por un billete de 1,000 pesos o de 500? No, pues yo, ¿verdad? No, aunque ande mal, tengo un piquete aquí en la columna, yo sí me agacho. Ay. De 1,000. No, pocas veces veo uno de 1,000. Bueno, a menos de que trabaje en el banco, pero no, de 1,000, yo sí me agacho. Pero ¿quién se agacha por 50 centavos o 20 centavos? No. Pero peor aún, por un chicle y un pedazo de dulce ya masticado, chupado. A veces mi esposa, a veces andamos en la calle y no es que me regañe, pero sí me dice que a veces me agacho y levanto, la verdad, una basura, una tarjeta o algo así, me dice, levantes basura. Ay, no. Me llamó la atención. Pero ¿quién se agacha por estas cosas? ¿Quién desciende por algo tan insignificante? Y peor aún, si eso que ves que brilla y está hasta metido en suciedad, en basura, en excremento, hermano, ¿qué te pasa? No seas tan gráfico. Bueno, esa es mi intención. ¿Quién desciende a lo sucio? Pero Cristo lo hizo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, como dice Primera de Pedro 3:18. Pero vamos viendo. En su libro Milagros se llama, de C.S. Lewis, que es el autor de los libros, los famosos libros de las Crónicas de Narnia. Vamos a hablar un poquito de lo que es la encarnación. Es otro paso
de la humillación de Cristo. Se encarnó en María la Virgen, tomando un cuerpo humano. Y Lewis utilizó esta analogía para describir la encarnación de Cristo. Uno puede pensar en un buzo. Primero se reduce a desnudarse, quitarse toda la ropa. Luego echa un vistazo en el aire. Luego se pierde en el chapoteo, desaparece. Se apresura hacia abajo, a través del agua verde y tibia, hacia el agua negra y fría. Entre más va bajando, la presión se va incrementando, se va haciendo más pesado. Y este buzo sigue bajando hacia abajo, hacia una presión que aumenta, hacia la región parecida a la muerte, de cieno, de fango, de putrefacción, donde todo lo muerto baja. Luego, hacia arriba de nuevo, al color y a la luz. Sus pulmones casi estallan hasta que de repente sale a la superficie otra vez, sosteniendo en su escurridiza mano la cosa preciosa que bajó a recuperar. Ambos están coloridos ahora que han surgido a la luz, estando en el fondo donde es incoloro en la oscuridad. Él, ese buzo que estaba en la superficie, él había perdido su color también. Escuchando esta analogía, pues es fácil un poquito de pensar y ver. Por ahí tapona. ¿Ya? Ok. Bueno, a ver. Bueno, ahí está el... está feo. Ok. Bueno, está la analogía de Lewis y podemos ver a Cristo en esa analogía. Hay muchas analogías, hay muchos ejemplos. Ya vimos que su descenso inició desde que dejó su gloria, su trono. Ahora tomó una forma inferior como lo es el cuerpo humano. Lucas 2:7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vino como cualquier hombre nacido de una mujer, pero no vino como el hijo del rey que era. Vino en un pesebre, en ese lugar destinado para dar el alimento, la comida a las bestias, rodeado de animales, un lugar que diré, ese es un lugar digno para un rey, un príncipe, alguien de la realeza, con padres pobres. El Todopoderoso, en esta forma humillada, pasando por todas las cosas que todo bebé pasa. El Todopoderoso, el que hizo todo en 6 días, el que no necesita nada de nadie, en esta forma humillada necesitaba todo de su padre, de su madre. Algunos, o muchos diré, conocen al hermano amado. Él es cuadripléjico o que tiene parálisis que afectan en las 4 extremidades. Es fácil de ubicarlo, normalmente se sienta en la parte de atrás, en silla de ruedas. Por lo tanto, depende de personas que le atiendan. Que le atiendan a la hora de comer, a la hora de bañarse, cambiarse, transportarse y lo más humillante, la hora de ir al baño. Él no puede hacer nada. El hermano vive allí, esa es su vida. Pero hay algunos que por accidentes o enfermedades han tenido que pasar por situaciones que al principio dan mucha pena.
Hmm. Siempre, yo recuerdo, una vez me iban a hacer una operación, un lipoma, una bolita de grasa, y ahí dan esa batita que parece como de papel, y ahí te ponen, y ahí estás tú cuidando que no entre el chiflón, y dicen, no, pues qué pena. Pero ahora aún, como digo, ya, porque pues ahí están hermanas que han sufrido ahorita de su pie y que no se pueden mover. Y si no se pueden mover, pues ahora ¿qué hacemos? Que ahí el cuerpo sigue haciendo lo suyo, hay necesidades, ¿qué hacemos? El temor de cuando no, pues si llego a viejo y ahora en el hospital. Creo que el pastor ha dicho que cuando de su hijo y que estuvo tanto tiempo en el hospital, dice en el hospital, aquí se pierde la pena, aquí se pierde la vergüenza, porque hay que hablar de estas cosas. Pero si no estamos ahí, nos da pena, porque eso no es muy común. Ahora, si para nosotros es humillante pensar que dependemos o dependamos de alguien para esto, imaginémonos para Dios, en ese cuerpo humillado. Pero descendió más, a estar bajo la misma ley que los demás. Recordemos que Dios es justo, recto, y no hay ninguna injusticia en Él, como dice Deuteronomio 32:4. Dios hizo su ley, y dentro de esa ley hay una en específico, que es la ley del pariente más cercano o el pariente redentor, que podemos verlo en Levítico 25, Levítico 25, 48 y 49. Ruth nos habla de eso. Porque la ley dice, Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ningún hombre, por más bueno, por más santo que sea, ningún hombre puede cumplir con la ley. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ninguno. Por lo tanto, estamos condenados por nuestro pecado. Pero Jesús, Él cumplió con toda la ley. Descendió, tomó un cuerpo humano y se sometió, se sujetó a la ley y cumplió perfectamente la ley. Y ganó esa justicia. Ganó esa justicia que la da aquel que cree en Él y toma el pecado de aquel que cree. Dicen, es una doble imputación. Cristo le imputa su justicia y el pecador que cree en Cristo le imputa su pecado. Y todo conforme a lo que está establecido en la ley. Pero seguimos. Cristo descendió, se humilló, sufriendo las miserias de esta vida. ¿A quién le gusta sufrir? Diré, apuesto que la mayoría o todos dirán, no, pues a mí no me gusta sufrir. Yo me considero una persona joven. Tengo 36 años. Y aunque a veces bromeamos de que no, ya estamos dando el viejazo, es que aquí, es que allá, es que quién sabe qué, no, la verdad es que estoy joven. El pastor ha dicho que uno llega a un momento en la vida cuando este cuerpo tiene tantos achaques que si un día se levanta y no le duele nada, se pregunta si todavía estará vivo. ¿Verdad? Porque pues, hay dolor, hay sufrimiento en esta vida. Pero no solamente
sufrimiento físico, que me duele la columna, que el pie, que ya me torcí, que quién sabe qué. No, el hambre, a veces sufro de hambre, de tristeza, frío, calor, cansancio, estrés, etc. Tanto sufrimiento que hay en esta vida. Y Jesús, en su humillación, padeció muchas cosas. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Él era Dios. Él era el rey del universo. Él estaba aquí y nadie le vio como era. Le menospreciaron. A veces, hermanos, somos tan que en la definición de humillar, dije, abatir el orgullo y altivez. No abatimos nuestro orgullo. Queremos reconocimiento. Yo sé, yo hice y quiero que me alabes. Yo quiero que me trates bien, que me reconozcas mi carrera, mis estudios, mis logros, todo lo que he hecho. ¿Cómo que me tratas como aquel o como aquello? No, ellos no son como yo soy acá. Así somos. Pero Jesús dice, aquí estuvo experimentado en quebranto. Dice, fue menospreciado. El carpintero. No. De Nazaret, de Belén. No. Lucas 9:58 dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él no tenía. En la mañana el pastor predicó, dice, siendo extranjero, dice, pues no tiene propiedades, tiene una casa, pero no es de él. Cristo dice, yo no tengo dónde recostar la cabeza. ¿Quieres seguirme? Pero no crees que yo te voy a dar de comer o te voy a dar un techo. Yo no tengo nada. En la escuela con mis hijos, ahí viendo acerca historias de la Biblia, me llamó mucho la atención porque vimos acerca de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta de 7 días. Y en esa fiesta los judíos armaban unas enramadas donde ellos vivían. Normalmente lo hacían a veces en sus terrazas o en sus patios. Y ellos vivían ahí por 7 días. Ahí comían, ahí dormían y todo. Esa era su casa, esas enramadas. Y ojalá que fueran buenas para construir, porque si no, pues ahí van. Eso lo hacían para recordar los 40 años que anduvieron en el desierto el pueblo de Israel. Porque qué diferencia es estar en mi casa, en mi cama, con mi colchón, pero del bueno aquí, de ese de Memory Foam y quién sabe qué, con mi clima, con mi internet. Pero también la fiesta de los tabernáculos les recordaba el por qué anduvieron esos 40 años. Porque no confiaron en que Dios les iba a dar la tierra prometida. Pero eran 7 días. Y ya después regresaban a su casa. Aquí, bueno, ustedes saben que normalmente en la semana de Pascua vamos a un campamento de jóvenes y pues nos quedamos en casas de campaña. Mis hijos les ha tocado quedarse unos días y les gusta.
Y a veces les digo, bueno, ¿les gustó? Sí. ¿Les gustaría vivir en una casa así? Dicen, no, no. Por un ratito, unos días sí. Porque pues es la casita y todos apretaditos. Ahora, dejar mi buena vida, sí, pero por unos días. Y espero recuperar esa buena vida pronto. Pero Cristo se humilló, siendo el Rey, el dueño de todo, no tenía nada. Él sufrió cansancio cuando con la samaritana, vemos Juan 4:6, Jesús lloró, Juan 11:35. Pero descendió más, sufriendo la ira de Dios, sufriendo la ira de su Padre. Y estos sufrimientos de Cristo fueron únicos. Berkhoff dice, su capacidad de sufrimientos se midió por el carácter ideal de su humanidad, con su perfección ética y con su sentido de justicia, santidad y veracidad. Nadie pudo sentir lo penetrante del dolor, la pena, el mal moral como lo sintió Jesús. Lo que sufrió Cristo no se compara con lo que, no, yo también he sufrido el dolor, el desprecio de mi Padre. No. Nosotros estamos tan acostumbrados al pecado, nacimos aquí, que sabemos de otra cosa. Estamos tan acostumbrados al pecado que lo peligroso es que a veces no nos afecta y hasta lo toleramos. Hasta ahí estamos siendo partes también de esta misma ideología. No, sí, que pobrecitos los homosexuales y no sé qué, y que tienen el feminismo y la mujer y esto. Pero Dios dice una cosa. Dios ha establecido un orden. Pero no, ahí vamos. Porque no entendemos quién es Dios. No entendemos la santidad de Dios. Vivimos aquí, en este fango, y ver que estamos limpios completamente, estamos manchados. Pero Cristo estaba completamente limpio. Por lo tanto, esa suciedad, aunque para nosotros, es que ya nomás así limpia, no pasa nada. No entendemos lo que es un día, una hora, un instante sin pecar. No entendemos eso. No sabemos qué es. Por lo tanto, comparar el sufrimiento de Cristo con lo que nosotros, o cómo vemos el pecado, cómo nos afecta, no hay comparación. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice, Jehová quiso quebrantarlo. Aquí la palabra quebrantar habla de desmenuzar, de moler, dice desmenuzar es deshacer algo, dividiéndolo en partes muy pequeñitas. Ahí va. Las hermanas sabrán, ¿no? Creo que dicen desmenuzar el pollo. Está la pieza de pechuga y están hasta que son tiritas. Y Dios dice, Jehová quiso quebrantarlo, molerlo, es reducirlo, dice, moler, quebrantar un cuerpo, reduciéndolo a menudísimas partes o hasta hacerlo polvo. Y dice
en el versículo 9, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Uno puede pensar en soportar el dolor por otro, como dice Romanos 5:7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Jesús lo hizo por aquellos que no le quieren, por aquellos que le aborrecen, le menospreciaron. Y nosotros estábamos en esa bola, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo o vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2 y 3 dice. No podemos, hermanos, no podemos ni imaginar el sufrimiento que sintió Jesús al ser desamparado por su Padre. El decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No podemos imaginarlo. Podemos tratar de pensar, pero no. Como digo, tratar de imaginar que es un día sin pecar, ¿qué es eso? ¿Existe eso? Aquí no. Tengo una hija de años 5 meses, ahí está, muchos obviamente la conocen. Cuando tenemos que disciplinarla con la vara, llora con un sentimiento, porque yo digo, ni pensar, porque no puede creer que sus padres que la aman tanto estén haciendo lo que están haciendo. Lastimarla, golpearla. Y entiendo eso, por lo menos, porque cuando le extendemos los brazos para abrazarla, viene corriendo y nos abraza con una fuerza, digo, con todas las fuercitas que ella tiene, como que dice, así me aman. Mis hijos y todos nosotros merecíamos ese castigo, pero Cristo no. Y Cristo en la cruz dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca se había separado de su Padre, pero ese momento el Padre le dio la espalda. Lo abandonó, lo dejó sin amparo. Lo que pudiera necesitar, el Padre no se lo iba a dar. Según de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando conocemos a alguien, normalmente decimos, bueno, ahí ponemos en balanza. Pues hay cosas que me gustan, no me gustan de tal persona. Pues o no hago tanto caso a lo que no me gusta. O pues, es mentiroso, es mal hablado, pero es buena onda, acá, se invita a los chescos. Pero aquí a Dios un pecado, Dios convirtió a Jesús, dice, lo hizo pecado, un pecado que le desagradaba, un pecado que lo aborreció tanto que completamente lo dejó desamparado.
Porque otra vez, Dios es santo. Dios no tolera el pecado. Y no es que Jesús, un pecado, un pecadito, no. Él dice, lo hizo pecado. Él completamente lo hizo pecado. Por la santidad de Dios, que Adán y Eva estaban en comunión, estaban en íntima comunión con el Señor, pero cuando el pecado entró, Dios los desechó, Dios los sacó del huerto. A Cristo le dio la espalda completamente. Y por último, descendió a lo más bajo, que es la muerte. Cristo murió, y no solo eso, sino en la crucifixión. La muerte vergonzosa, intensamente dolorosa, denigrante, humillante, etc. Este método de la crucifixión fue diseñada originalmente por los persas y perfeccionada bastante bien por los romanos. Solo era apta para un esclavo y la peor escoria de los criminales. Los judíos odiaban esta forma de muerte, porque les recordaba lo que la palabra decía: maldito todo el que es colgado en un madero. Colgado, desnudo, exhibido ante el público que mira y se burla. Esa muerte sufrió él. Esto es lo que Dios en carne padeció. Uno podría pensar en todo lo que padeció el Señor y llegaría a la conclusión de que esta gente no merece que el Cordero de Dios dé su vida por ellos. Uno piensa que no haría lo que los judíos hicieron con él. Uno pensaría, yo obviamente, basado ya en la información que tenemos, yo no haría como los judíos. No, yo trataría de otra manera al rey, le trataría como eso, como un rey. No haría que naciera donde nació, en un pesebre. No le dejaría, o no le daría unos padres tan pobres, un par de palominos llevando. No. En palacios lo tendría. Les daría lo mejor. Pero tal vez el Señor nos diría: quítate delante de mí, Satanás, que me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Cristo vino a eso. Ese era el plan de Dios desde el principio. Cristo vino a padecer todo esto por nosotros, los pecadores. Ese era el plan de Dios. Podemos ver al hombre cómo le trataron, cómo le golpearon, le jalaron la barba, le escupieron, y decir: Dios mío, ten misericordia, ten piedad. Pero Romanos 11:33 dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Dice, cuán insondables, tan profundos son los juicios de Dios que no podemos comprenderlos, no podemos averiguar sus caminos. No podemos comprender cómo es que el Hijo, por amor a unos pecadores, se humilló tanto, y que el Padre le envió a sufrir tanto por quienes no le apreciaron. Ya para terminar, termino con esto, hermanos. No dije nada nuevo. Todo esto lo sabemos, lo hemos escuchado.
Podemos aprender de recordar la humillación de Cristo para adorarle. El creador de todo, el dueño de todo, vino a este mundo sin nada, vivió sin tener nada y murió sin ni siquiera tener una tumba donde ser sepultado. El rey del universo estuvo en este mundo no viviendo en palacio, no tuvo caballos, no disfrutó de los mejores manjares, no estuvo rodeado de siervos, sino todo lo contrario, vino a servir. El que es digno de adoración, y los ángeles le adoran constantemente, hizo lo que hizo y nunca vieron más allá de su humanidad. Sus apóstoles se preguntaban quién era ese que andaba con ellos. Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Nunca le vieron como Él era. ¿Y cuántos viven frustrados? Viven con depresión porque es que Cristo nos dio ejemplo. Como dije al principio, aboler, derribar ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, ese exceso de yo soy, mira todo lo que he hecho, mira los diplomas que tengo, mira lo que yo valgo. Mira lo que hizo Cristo. La verdadera religión es imitar a Cristo y debemos mirar a Cristo y seguir su ejemplo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por lo que has hecho por nosotros, para nosotros. Perdónanos por lo malo que somos. Perdónanos por descuidar estas cosas. Perdónanos porque en verdad nos has dado tanto y, Señor, nosotros te damos tan poco. Te hiciste pobre, Señor, para que nosotros fuéramos ricos. Viniste a este mundo sin nada y nos has dado todo, vida eterna, morada en los cielos. Y Señor, aún nos cuesta trabajo, en verdad, apreciar tu humillación, poder adorarte, exaltarte. Señor, perdónanos, tenga misericordia de nosotros. Pero gracias por su amor y su misericordia. Todo esto se lo pedimos, se lo agradecemos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.